Muy buenos días, un domingo más de este enero que ya hoy agoniza, 31 de enero, año 2021, cuarto domingo del tiempo ordinario que vamos viviendo. Y nos encontramos en torno a la palabra. Agradecer desde esta palabra la bendición que el Señor da por poder leerla, proclamarla e intentar de alguna manera poner unos puntitos sobre las íes, la tapa al pomo, decimos algunas veces, pero sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes que dejan que la palabra interiorice y que esta palabra tal vez, ¿verdad?, durante la semana sea compañera de camino. Como dice el salmista, luz que nos hace ver la luz. Con ello, en este día empezamos leyendo el libro del Deuteronomio. La primera lectura para el día de hoy, de este domingo 31 de enero. Capítulo 18, versículos 15 al 20. Libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Y con el Salmo 94 decimos: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Y de Pablo a la comunidad de Corintio, en la primera carta, capítulo 7, versículos 32 al 35. Dice el amigo Pablo, apóstol: hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirles a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Y en el Evangelio, Marcos capítulo 1, los versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar:
¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Bueno, así tenemos los textos de hoy. Y primeramente, sin mucho comentario tal vez, el libro del Deuteronomio, que sería como una especie de relectura de la historia de salvación, de la historia de lucha, de la historia de forjarse como pueblo. El Deuteronomio, la palabra que procede del griego deutero y nomos. Deutero es segundo o segunda, y nomo tiene que ver con ley, segunda ley. Por lo tanto, el libro del Deuteronomio de segunda ley es una relectura, sobre todo de esa historia que ya hemos dicho, y la historia participada y que conocemos en el libro del Éxodo. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Bueno, que es el mismo pueblo, y Moisés está simplemente repitiendo, que ha dicho: mira, nosotros preferimos que el Señor no nos hable directamente, porque eso es terrible. Los truenos, los rayos y centellas, etc. Esa era la visión teofánica, digamos, cómo percibía el pueblo al Señor. Y el Señor dice: sí, le voy a dar profeta, voy a suscitar profeta, uno de ustedes. Es decir, no va a venir un serafín, no va a venir un ángel, no va a venir un arcángel, no va a venir rayos y centellas, no van a venir querubines, no van a venir. Uno de ustedes ha de ser profeta. Uno de ustedes tiene que hablar las cosas de Dios. Y precisamente es eso lo que nos dice el libro. Pondré mis palabras en su boca y dirá lo que yo le mande. Un profeta no es una persona que tiene una bola de cristal en la mano para adivinar el futuro. El profeta no es un adivino. El profeta es un conocedor de la historia, de los hechos, del pasado. Pero el profeta es un conocedor del presente. Un profeta, una profetisa, no está adivinando lo que va a acontecer, sino que conoce también la realidad y la historia, que por esa realidad y por esa historia puede decir: si seguimos de esta manera, llegaremos a esto. Si seguimos de esta manera, podemos hundirnos en el abismo, etc. Primero, hablar lo que el Señor pide. Segundo, el profeta que tenga de mala arrogancia, elegido por el Señor, pero que tenga la arrogancia de decir palabras que no son del Señor, ha sido elegido por el Señor, pero cambió el discurso y ahora hace otra cosa. Tenerlo presente, porque también entre lo que el Señor elige, podría haber algunos, o algunos podríamos creernos que nuestras palabras, la nuestra, nosotros los curas, los pastores, pastora, podríamos creernos que nuestra palabra es la palabra de Dios. Y el que tenga y se abrogue esto, dice el Señor, dice el texto del Deuteronomio, yo le voy a pedir cuenta. Pero además, si el profeta va a hablar de dioses extranjeros, Moloch, y sobre todo Dios del dinero, ese profeta morirá. Y este morirá no es un morir que el Señor le va a dar 2 palos. No es que le va a caer un rayo. No es que le va a dar un disparo, etc. No. Delante de la presencia del Señor ya ha muerto. Porque el que se desvirtúa, y sobre todo por el Moloch, por el Dios dinero, recuerden que es al pueblo de Israel que ha hecho el torito y todo eso, olvidándose del Señor, y ha puesto en primer lugar las cosas antes que a Dios, pues a este pueblo que se le dice ello. Y esto lo hemos escuchado en el Salmo 94, que no endurezcan el corazón como el día de Masá, como el día de la rebeldía, como el día que no quisieron seguir los caminos, como el día que prefirieron comer la cebolla y la carne en la esclavitud antes que seguir navegando en la libertad del desierto. Siempre hay la tentación de volver a la esclavitud de Egipto, ayer y hoy. Y el Señor va advirtiendo en ese sentido. A Pablo lo dejo tranquilo hoy, y ustedes se lo leen en su casa una vez más, pero es interesante dónde hemos de poner nuestro corazón. Si en el Señor, póngase así el Señor. Si usted está casado, si tiene un trabajo, si tiene algo fuera, hágalo, pero hágalo desde el corazón. Y así llegamos, el primer milagro que Jesús va a ir realizando es la expulsión de demonios.
Y expulsión de demonios que se da en la sinagoga de Cafarnaúm, es decir, en el lugar sagrado es que se expulsa el demonio que es capaz de reconocer que quiere de nosotros, Jesús Nazareno. Nosotros sabemos quién eres, quiere acabar con nosotros. Mientras tantísima gente en el pueblo de Jesús todavía no le reconoce, los que están en el mal, los que están poseídos por el mal, sí van a reconocer, incluso hasta el final del evangelio por allá, con el soldado que dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero tener presente sobre todo esto. Las semanas pasadas hemos hablado de la elección de algunos para estar en torno a la persona de Jesús. Hoy es la acción concreta de Jesús que va para la liberación del ser humano. El ser humano poseído, aplastado, ninguneado. El ser humano alienado, sobre todo hacia el año 70, cuando se escribe el Evangelio de Marcos. Ya ha sido la destrucción de Jerusalén. El Imperio Romano está que bota chispa. Empiezan o continúan, mejor dicho, las persecuciones. Pues en ese contexto de alienación, en ese contexto de dificultad para la comunidad de que están haciendo sus relecturas, releyendo tiempo después, pensando su historia y los hechos y acontecimientos con Jesús, leído o visto o pensado unos 30 y tantos años después, va a decir: lo importante en nuestra comunidad es al estilo de Jesús. Tenemos que expulsar los demonios que nos alienan, los demonios que nos oprimen. Y como Jesús, también es la comunidad la que tiene que decir a los demonios que, estando dentro de la misma comunidad, como en el espacio de la sinagoga, el espacio sagrado, le corresponde a los profetas del Señor, a los que tienen la palabra del Señor en la boca, le corresponde decir: sal, cállate y sal de él. Esta es la autoridad de Jesús. La autoridad es para servir. No puede darse una autoridad que sea para imponer. Por eso ya el pueblo empieza a reconocer en la persona de Jesús y va a hacer la distinción entre aquellos que hablan con el pueblo como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, pero lo hacen con el objetivo prácticamente de mantenerle el pie o con el pie pisado al pueblo. Cuando Jesús enseña, viene desde la simplicidad, y esta simplicidad que es bien comprendida por la gente sencilla, entonces puede esta gente sencilla y noble decir: aquí sí nos hemos encontrado con uno que es tal como nosotros. Podían decir la gente: este sí es sangre de mi sangre, este sí es hueso de mi hueso, como el libro del Génesis por allá. Este sí es de lo nuestro, este Jesús de Nazaret. Y su hablar, como gente nuestra, como gente de campo, como gente de a pie, tiene autoridad. Este puede hablar con nosotros. Que también hoy en la vida, en el día a día que nos toca hacer, y de manera especial en este domingo, ya terminando enero, y con estas lluvias que están cayendo por este Caribe nuestro, podamos expulsar los demonios. El Señor está con nosotros siempre y nos elige, como el Deuteronomio, profeta de entre nuestro pueblo para servir al pueblo. Que el Señor tenga piedad y les bendiga y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.